que nos han hecho llegar. Sabemos del trabajo que han hecho desde el Ministerio para entender la problemática de este barrio, pero que el trabajo que han hecho ha sido fundamental para la historia, para el patrimonio del Cabanyal, pero pensamos además que ahí no ha quedado todo y ustedes desde el Gobierno de España deberían impulsar un proyecto de rehabilitación integral. Senyor Domínguez, vostè està convidat a passejar-se i acudir a l'acte amb la plataforma Sabem el Cabanyal, faltaria més, i li ensenyarem què és el que ha passat i què és el que ha passat. Vostè està convidat a passejar en la plataforma Sabem el Cabanyal quan vulgui i de la manera que vulgui. Senyor Miguel Domínguez, ¿acepta o no acepta a passejar en compañía de mí y a veure què és el que quiere el Cabanyal? Pregúntele si acepta o no acepta. ¿Anem a Boreles? La posibilidad de vivir en una ciudad, pero también de disponer de un espacio extraordinario para trabajar. Esto es la obra de la alcaldesa de Valencia. Entramos en la obra. 18 años en el poder. Esos simplemente son actos de coacción a los vecinos para demostrar que esto va, cuando solamente son casas que han ido comprando el ayuntamiento poco a poco y con una decisión de derribarlos y de provocar un daño y una degradación en el barrio. Además, el ayuntamiento ha tenido especial interés en derribar dos de los edificios más emblemáticos que había, que era este con la Torre Miramar y la Casa de la Palmera. Curiosamente, por la Casa de la Palmera se pagó una auténtica fortuna comparado con lo que se está pagando por otros edificios. Que es un barrio que realmente es uno de esos modelos de cómo la rehabilitación pues en fin, puede ser una vía de desarrollo y de futuro, y creo que es una apuesta la que han hecho los vecinos pues muy valiosa, ¿no? Y además creo que es un momento de pensar en el futuro y pensar en cómo hacer de este barrio un barrio en el que haya pues eso, un movimiento más constructivo y no un movimiento destructivo. Dice la alcaldesa que ayer le invitó y que no quiso. Bueno, yo creo que hay que trabajar siempre con un ánimo de colaborar y de escuchar, y quizá en ese momento la alcaldesa no estaba en un ánimo tan sereno como para invitarme con un ánimo constructivo, sino que quizá fue un poco demasiado vehemente en sus peticiones. Yo creo que habrá momentos mejores para que podamos reunirnos con más serenidad y abordar el futuro que merecen estos vecinos en este barrio de manera positiva. La decisión la hemos tomado en base a informes técnicos de organismos consultivos independientes como son la Academia de la Historia, la Academia de Bellas Artes, el Colegio de Arquitectos, el Museo Nacional de Cerámica, entre otros, y esos informes son contundentes y no podía haber tomado otra decisión el Ministerio más que la que ha tomado. Muchas gracias.